Según la Real Academia Española, el caimán es un reptil del orden de los hemidosaurios, propio de los ríos de América. Muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de los pies muy poco extensas. Pero en realidad, un caimán es un ser humano del orden de los golfistas, propio de los campos de golf de todos los países de habla hispana, incluyendo los que no tienen agua. A simple vista pareciera un golfista normal, pero no. Un verdadero caimán sabrá siempre cómo sacar el mayor provecho en todas las apuestas. Ten mucho cuidado con esta especie. Bienvenidos a Bola de Caimanes. Hey, para la otra me tocan 4 y 3. Bienvenidos a una emisión más de Bola de Caimanes. Los saludo con muchísimo gusto Abraham Neme. Domingo 29 de junio, 6:05 de la tarde. Muy emocionados de estar de nueva cuenta con ustedes. De nueva cuenta, como ya es costumbre, equipo incompleto. Nuestro querido Alonso tiene serios problemas estomacales. Estoy un poquito preocupado, pero esperemos que no pase a mayores. Pero sí me acompaña mi querido Ramón Treviño. ¿Cómo estás, mi Raymond? Abraham, qué gusto saludarte, así es. Le mandamos un fuerte abrazo a Alonso, que No, se recupere pronto. no le mandes un abrazo muy apretado No, porque muy apretado, no, no sabemos qué fuerte, puede pasar con lo que tiene, ¿eh? cariñoso, más bien. Cariñosa, para que no vaya a ser, que no Exactamente. se confunda la gente. Así tenemos que todo esté bien. ¿Qué habrá comido, eh? Híjole, conociéndolo, quién sabe. O Quién será, o sabe. será el Bacardí. No sé Uf, si tome Bacardí, creo que sí lo he visto tomar Bacardí a nuestro querido Alonso. Oye, mi querido Raymond, a ver, un fin de semana, no sé si tú vas a coincidir conmigo o no, pero un fin de semana que nos trajo al borde del asiento de ujú. jueves a sábado, parecía que iba a ser un gran fin de semana, y termina siendo un domingo medio flojón, ¿no? O sea, ay, un playoff aburridón, el del PGA Tour, flojón. También el de Leaf. El del Leaf también, la neta, también como que flojón. No sé, un fin de semana que te hizo trabajar mucho, ¿no? Porque Sí, los mexicanos estaban también. en muy buenas posiciones. Al final no se terminan dando todos los resultados. Creo que buenas sensaciones en general. Un gran campeón mexicano, también ya lo platicaremos. Pero al final no termina pasando mucho, ¿no? Isabela Fierro llegó a estar en algún momento en contienda en el Epson Tour. Por supuesto que Álvaro Ortiz, que es el que termina teniendo el mejor resultado en contienda en el Conferry Tour. También ya platicaremos más de eso porque lo pone en una posición muy, muy interesante. Abraham Anser llegó a estar en contienda. Al final no terminaron dándose las cosas. En algún momento por ahí la LPGA que se jugó por parejas, Gaby López haciendo pareja con su muy buena amiga, la española Carlota Ciganda, también por ahí en algún momento como que trataron de emocionarnos, no terminan sucediendo lo que queríamos. Y bueno, tenemos presidente nuevo en la Federación Ujú. Mexicana de Golf, que eso también, por supuesto, que lo vamos a platicar. Muchas cosas alrededor del mundo del golf. Campeón nuevo en Leaf, nunca había tenido una victoria Patrick Reed, a pesar de que había estado muy cerca. Creo que es el jugador que más playoffs había jugado. Campeón nuevo en el PGA Tour, ¿no? Que lo conocimos aquí en el Mexico Open Advanta World. Bueno, ya lo habíamos conocido el año pasado en el Conferry Tour, que tuvo una muy buena temporada y estuvo cerca de quedarse con el título. Ese famoso bambú que le salvó la vida a Brian Campbell. Pero bueno, le hizo justicia al golf, consigue su primera victoria en el PGA Tour, un jugador que creo que tiene mucho potencial. También un viejo conocido de este país como Jake Knapp estuvo en contienda, ya platicaremos más de eso. Y pues nada, un fin de semana de mucha acción. Nos arran- Campeón en Pinehurst. Creo que no mencionaste al nuevo campeón de Sí, Pinehurst. sí, ¿Sí lo dije mencionaste? dije un Ah, campeón no conocía. mexicano del que ya platicaremos un poco más. No escuché. Y te iba a decir, ¿nos arrancamos por ahí? Sí, sí, ¿Te sí, sí. parece? Me parece muy bien. Muy bien. Oye, pues se está cociendo, se está cocinando una nueva estrella en Ujú. el golf mexicano.
el amateur Carlos Astiazarán, que hace unas cuantas semanas ganaba el campeonato nacional amateur en el country de Guadalajara. Ahora se queda con uno de los torneos amateurs, mi querido Raymond, más importantes, ¿no?, que existe en este deporte, como es el North and South Amateur, que se juega en Pinehurst 2 todos los años. Tremenda victoria para el mexicano. Antes de esa victoria era 185 en el ranking mundial. Interesante porque, a ver, se viene ya el Mundial Amateur, que se juega este año. ¿Qué es el Mundial Amateur? Pues es el Mundial Amateur por equipos, ¿no? Es probablemente el torneo por equipos más importante que existe en el golf amateur, donde se juegan 4 jugadores en el lado de los caballeros, 3 en el lado de las damas, y los 3 mejores scores cuentan, y al final el país que menos golpes tire es el que se queda con el título, ¿no? La mejor actuación fue un segundo lugar que consiguió México en Antalya, Turquía, un equipo conformado por Rodo Casabón, Sebastián Vázquez, Carlos Ortiz. En ese momento eran 3, si no me equivoco. No, bueno, puede ser que sigan siendo 3, a lo mejor ahí yo le estoy regando un poquito. Sebastián Vázquez se quedó con el individual ese año, hace ya muchos años. Los 3 golfistas ya son consagrados profesionales. Y México fue segundo lugar. En algún momento se jugó en Mayaková también hace algunos años, pero bueno, por ahí han pasado absolutamente todos los jugadores, ¿no? Tiger Woods fue parte del Mundial Amateur por equipos, Víctor Holland, Justin Thomas, el que me digas ha pasado por ahí. Y la victoria del Nacional Amateur mexicano de Carlos Artizarán consiguió los puntos suficientes para que México lograra clasificarse al Mundial de este año, ¿no? Y siguiendo con las buenas sensaciones, se queda con el North and South Amateur. Y creo que es una gran victoria para el golf amateur mexicano. Me atrevo a decir que una de las victorias más importantes en la historia del golf amateur de nuestro país, ¿no? Junto con las victorias de LAG, junto con la victoria de Clarissa Temelo en el Wala, todas las victorias de Lorena en el golf colegial, la ronda más baja que aún le pertenece a Lorena Olivares en la historia de la NCAA. María Fassi, claro, que se queda con el campeonato nacional. Gana el individual del NCAA Championship y el premio a la mejor golfista, ¿no? Que lleva el nombre de... Ay, se me fue ahorita el nombre de Annika. De Annika, ¿no? Se lleva el Annika Award. Segundo lugar en el ANWA, la primera edición del ANWA. Segundo lugar en la primera edición del ANWA. Y bueno, Carlos Aristán escribe su nombre en la historia del golf amateur mexicano. Tremenda victoria. Insisto, ¿no? De los torneos más importantes que existen en el golf amateur. Y Jerry Gómez... Nicklaus lo ganó, Davis Love, Corey Pavin, o sea, nombres muy, muy importantes. Y bueno, y recientemente, mi querido Raymond, Nick Dunlap, por ejemplo, ¿no? Que ya es, a pesar de que está en un bachezote. Un bachezote enorme. Pero va a salir seguramente. Ya es un consagrado del PGA Tour, el último golfista que logró una victoria como amateur en el máximo circuito del PGA Tour. Luke Layton, ¿no? Que también está ya escalando posiciones en el golf profesional, todavía siendo menor de edad. También fue de los últimos jugadores en ganar el North and South Amateur. Muchos jugadores que han ganado el USAM han sido campeones también de este torneo, ¿no? Entonces, creo que es una gran noticia para el golf amateur mexicano. Y bueno, Jerry Gómez, ¿no? El jugador de San Luis, por algún momento estuvo en contienda. Bueno, en primer lugar durmió el primer día en The Amateur, que también me atrevo a decir que después del USAM, el The Amateur, y después viene The European Amateur, no creo que son para mí podría decir, no sé, a lo mejor por ahí sí me está escapando alguno probablemente, pero creo que esos podríamos decir que son los 3 torneos amateurs más importantes. Por ahí Jerry estuvo en contienda y bueno, al final las últimas 3 rondas no tienen los mejores resultados y se queda fuera. Bueno, no consigue el título. Tuvo mal viernes. El viernes, ¿no? El sábado se recuperó y todavía tuvo un decente fin de semana, pero sí, el viernes fue la mala ronda que lo alejó, digamos, de contienda, pero acaba teniendo un resultado positivo. En Suecia, ¿no? Un torneo que se juega en Suecia y que termina al final
entre los mejores 16 del campeonato. De acuerdo, que le hubiera dado un boleto al Open Championship, ¿no? En Royal Ujú. Portrush. Por ejemplo, Sergio García en su momento lo Ganó ganó. un checo, ¿no? Raro que le haya un checo, ¿no? Pues cada vez más fuerte, ¿no? El golf de esa región, ¿no? Golfistas como Adrian Mairón que Polonia, ¿no? Sé que no es lo mismo, pero bueno, por ahí más o menos ex países de la URSS, ¿no? Ex URSS, Ujú. han logrado cada vez tener mejores actuaciones. Como te decía, ¿no? Hace ratito, Sergio García, por ejemplo, cuando lo gana, el European Amateur consigue su boleto para el Open, ¿no? Entonces, bueno, hubiera sido una gran noticia que Jerry Gómez ganara ese torneo y pasara al Open, pero al final de cuentas el golf amateur logra una muy buena actuación en los bastones de Carlos Astiazarán Hasta para, serán. para quedarse con el Northern and South Amateur en el emblemático Pinehurst 2, ¿no? Entonces, Y bueno, en creo que estos eso, torneos amateur largos de 5 días, ¿no? Que primero juegas stroke play 2 días, tienes que pasar un corte y luego match play y luego torneos bastante largos, ¿no? Y exigentes para estos chavitos jóvenes. sí, Y todavía lo gana en desempate, ¿no? Jugó 19 19 hoyos. hoyes para ganar, representando a Vanderbilt, ¿no? Una Sí, de escuela las más importantes. importante en básquetbol y en golf, si no me Sí, sí, equivoco, en sí. Estados Unidos, prestigiosa y que se suma, ¿no? Al campeonato amateur de nuestro país y que seguramente será figura a notar ahora que Omar Claro. Morales, ¿no? Que era la gran figura amateur mexicano, ya es profesional, pasa su primer corte en el Confederación, ya Que creo platicaremos que esa es de otra de eso más las adelante. buenas Ajá. noticias, ¿no? Ahora, ¿no? Le tocará a Carlos y a Jerry, que Jerry ya venía ahí persiguiendo a Omar y ahora Claro. igual tiene compañía y varios más, Zafa, que también queda entre los mejores Sí, 35 en en The Europa y European varios Amateur. más. Ujú. Sí, que creo que eso no es casualidad que jugadores que les va bien en este torneo, en el North and South Amateur, les termina yendo bien en el US Amateur, ¿no? Que es prácticamente el Ujú. mismo formato. La diferencia es que la final se juega a 36 hoyos y son fields muy, muy parecidos, ¿no? Carlos Arista. Ay, me cuesta trabajo el apellido, ¿eh? Astiazarán. Astiziara ahí te va de nuevo. Astiazarán Astiazarán. ya está clasificado para el USAM. De Sonora también, creo, como Zafa, creo. Zafas de De Torreón, Coahuila. Torreón. Ah, Eh, ya. Gracias a que ganó el Nacional de Aficionados, que ya sabemos que da boleto al USAM, Carlos estará presente en el US Amateur, ya que se hilo muy de cerca, ¿no? Siempre hay por ahí figuras amateurs brillando, teniendo buenas actuaciones en el golf amateur mexicano y eso nos llena de orgullo y nos da mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, felicidades al golf mexicano, felicidades a Carlos Asticiarán y hay que, insisto, seguirlo muy, muy de paz, muy de cerca sus pasos, como también hay que hacerlo con José Antonio Zafa y hay que hacerlo también con Jerry Gómez, ¿no? Grandes representantes mexicanos que estoy seguro nos estarán dando muy buenas noticias, mi querido Raymond. Eh, Completamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con quién te quieres seguir? ¿Quieres seguirte con mexicanos? ¿Quieres hablar con Ferry? Vamos a hablar del Confrey, una gran actuación de Álvaro Ortiz. Mira, estaba revisando, porque termina tirando, Álvaro Ortiz salió con una ventaja. Bueno, para poner en contexto rapidísimo, Álvaro Ortiz se queda con el segundo lugar en solitario en el Confrey Tour. El día de hoy salía con una ventaja de 4 golpes. Termina tirando 3 abajo de par y no le Ujú. alcanza para quedarse con el título, ¿no? Curioso porque Austin Smotherman, jugador que en su momento ya consiguió su tarjeta del PGA Tour vía el Confederate Tour, también fue el jugador del PGA Tour Latinoamérica. Los dos ganaron el Abierto Mexicano de Golf, ¿no? Austin lo gana la última vez que se jugó precisamente en el Campestre de Torreón. Después no se juega. Ah, no, sí, el siguiente año se logra jugar en Mazatlán y En Mazatlán. y lo gana Álvaro. Álvaro Ortiz, ¿no? Entonces Austin consigue su tarjeta al Confederate Tour vía cuando todavía existía el PGA Tour Latinoamérica y eventualmente consigue su tarjeta al PGA Tour. Después, lamentablemente, para él, pierde la tarjeta y regresa al Confederate Tour. Y Álvaro, un año después de que Austin gana el Abierto Mexicano de Golf, Álvaro gana el Abierto Mexicano de Golf. Y hoy termina siendo su verdugo, ¿no? Entonces,
A ver, tira 5 golpes abajo de par el jugador que necesitaba tirar 5 golpes abajo de par, ¿no? O sea, Es Moderman, no, hombre, 8 abajo de par. 8 golpes abajo de par para tirar 5 menos que Álvaro, eso iba, ¿no? O sea, el que salió en su grupo necesitaba tirar 5 menos que Álvaro para poder quedarse con el título. Parecía que el 3 abajo de par iba a ser más que suficiente. Más que suficiente. Y con 24 golpes, mi querido Raymond, con 24 golpes abajo de par, se queda en segundo lugar. Mira, se han jugado, güey, para que te des una idea, de lo que hizo Álvaro y el golf así es caprichoso, es berrinchudo. Sí. Se han jugado 15 torneos del Conferry Tour esta temporada, ¿no? Con ese 24 golpes abajo de par, Álvaro Ortiz hubiera ganado absolutamente todos los torneos, menos 3, incluido este, ¿no? Hizo 3 bogies en todo el torneo, Álvaro. Uno de ellos es el día de hoy, pero sí, la verdad es que tuvo un torneazazazo y ese 24 golpes abajo de par le hubiera alcanzado para ganar cualquier torneo del Conferry Tour, menos este y 2 más, ¿no? Así es el golf, pero no deja de ser una gran noticia. Con este segundo lugar en solitario sube 19 puntos en la lista por conseguir la tarjeta hacia el PGA Tour y se coloca dentro 18 de los 18 mejores. Necesita mantenerse dentro del top 20 para conseguir la tarjeta al máximo circuito. Está muy cerquita. Tiene que cerrar bien, ¿no? Para no perder esos 2 lugares. Y bueno, Emilio González termina, que fue segundo la semana pasada. Termina siendo T11 y sigue subiendo lugares. Subió 3 lugares y ahora es séptimo, ¿no? Parece que Emilio puede estar un poquito más tranquilo. Parece que la tarjeta ya prácticamente la tiene en la bolsa. Híjole. Pero tiene que seguir pasando acumulando cortes. top 20, ajá. 20, 25, pasando cortes y no confiarse, ¿no? Y otra de las grandes noticias es el primer corte como profesional para Omar Morales, ¿no? El jugador de Puebla, del que se espera mucho también, termina con 9 golpes abajo de par, en la lejana posición 62, pero creo que se quita un peso encima, ¿no? El ya poder haber cobrado su primer cheque, creo que ya puede respirar y estar un poquito más y se metió tranquilo. entre el top 20 después del viernes. Digo, el top 10 después del viernes. Sí, tuvo un gran viernes. No tiene un buen fin de semana, pero estuvo, ya sabe lo que también es estar top 10 en un torneo de estos. Claro, la verdad es que es un jugadorazo, ¿no? El viernes tira 8, 9 golpes abajo de par. Tira 6 golpes abajo de par, sin bogies, que hizo que escalara varias posiciones, ¿no? Todos los mexicanos pasaron el corte. Creo que esa es una buena noticia también. Bobby, Álvaro, Emilio y del que ya hablábamos, Omar Morales. Así es que fin de semana muy, muy positivo en el Conferry Tour, como ha sido desde hace ya varios años, ¿no? Desde los últimos 3, 4 años, sin que hayan conseguido tarjeta ninguno de los miembros, pero siempre han estado ahí peleando y parece que este año va a ser diferente y sería increíble que 2 de ellos lograran conseguir tarjeta. Aguas si Álvaro lo consigue, ¿no? Porque la verdad le veo muchas posibilidades para que tenga unas buenas actuaciones en el PGA Tour, en el máximo circuito. Ya estuvo en contienda en el Mexico Open Advanta World en la segunda edición del torneo. Así es que no sería para nada de sorpresa que se uniera a la lista de ganadores de mexicanos en el PGA Tour, ¿no? Sí, y lástima, o sea, creo que igual, o sea, un torneo que desde muy temprano Álvaro sintió la presión en el tablero porque un escocés, Abraham, Sí, 11 abajo. Scott, pero no me acuerdo, Sandy Scott, Sandy Scott. tiró 60. Sí, 11 Estaba abajo. como a 5 o 6 grupos adelante de Álvaro, salió a 9 golpes de Ortiz y pegó 60 golpes, güey. Qué locura. Una loquera. Qué locura. Hizo 11 verdis. 11 verdis. Y Wow. pum, 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 pum. Hizo 28 en el front nine. Wow. Sí, parecía bueno, estuvo ahí el 59 Watch, se quedó Sí. a un golpecito de romper el 60, que bueno, ya no sorprende, ¿no, güey? Sí, sobre todo en el Conferry, ¿no? En el Conferry Tour pasa todo el tiempo. La tecnología ya es impresionante, el nivel de los jugadores es impresionante.
Pero creo que esa fue una gran noticia también para el golf mexicano, ¿no? Este fin de semana. Sí, claro. Sí, no, y también, o sea, como ya bien decías, el resultado de Emilio es positivo. No sabía que estaba tan arriba en las Séptimo ya. proyecciones. Ya es séptimo, ya pensé que estaba como en 18, 19, pero ya ahorita No, 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 confirmaron que es desde la séptimo. semana Es que pasada sí, ya estaba más arriba. el segundo lugar, claro, el segundo lugar de la semana pasada, que el contrario a Álvaro, él vino de atrás y presionó al que eventualmente fue campeón. Ya le pasa al revés este, Álvaro y se quedó un pot de forzar el desempate la semana pasada Emilio. Ahora Álvaro, ni modo, pero seguramente de esto va a aprender su segundo top 10, su, su segundo top 5 en lo que va de la temporada, hace Sí, apenas un está jugando muy mes bien. se quedó con el tercer lugar, que también estuvo en posiciones de liderato, ¿no? Entonces creo que se está acostumbrando a eso y no me sorprendería que antes de la temporada él o Sí, Emilio ganen, ¿no? de Sobre todo el acuerdo. Emilio. Bobby, más un poco que también salen con Ferry, pasa el corte igual, pero todavía está un poquito atrás Sí. en los puntos, pero un fin de semana como esto, un top 2 un tercer, un cuarto lugar, son puntos que valen bastante oro. Por ejemplo, revisé la lista y creo que si ganaba Álvaro quedaba en cuarto lugar en la Yo lista de estuve proyecciones. ahí revisando las proyecciones y lo más alto que lo llegué a ver creo que fue sexto, una cosa así, Ah, sexto, quinto, por sexto, ahí. sexto, yo pensé que Sí. cuarto, pues sí. Es que han tenido un temporadón. Mira, Emilio tiene ya un segundo, Ujú, tiene 5 top 10, 7 top 25 y ujú. ha pasado el corte en 10 de 14 torneos jugados, ¿no? La verdad es que ha tenido un temporadón. Y si revisamos los números de Álvaro, tampoco está muy lejos, ¿no? Todavía Dos no se top tens. actualiza, pero bueno, tiene un segundo lugar, tiene un tercer lugar, tiene un top 10, tiene 5 top 25 y Ujú. 8 cortes cruzados en 7 eventos jugados. La verdad es que están jugando de manera Al revés, ¿no? espectacular. 7 cortes en 8 eventos. ¿Qué dije? Ocho y Dije, siete. sí, exacto. Sí. No, Sí, no, y no. venía de no pasar el corte. La semana pasada no pasó el corte, Este, ¿no? 8 cortes cruzados en 13 eventos. Ah, en 3 eventos. Ah, ok, Sí, ok, ok. sí, exactamente. Y venía de no pasar cortes, jugó el US Open y ahora pues le da la vuelta a la página y no me sorprendía en lo más mínimo este que que logre la victoria y que no nos de esos torneos como el Rocket Classic, como el de la próxima semana, uno de estos campos Álvaro igual pueda tener un fin de semana como el de ahorita, como el que tuvo Podrick. En uno de esos Sí, torneos no me totalmente, sorprendería que Álvaro. era justo lo que estaba pensando, ¿no? Si Álvaro logra conseguir la tarjeta, a ver, no estamos diciendo que va a ganar el Players el año que debute, ¿no? Pero sí podría Un el John año Deere que debute Classic, tener un evento, tener ¿no? algo importante, ¿no? En Los Cabos, en Ándale. Vallarta, y exacto, un John Deere Classic, un 3M, un Rocket Classic, Uno CJ Cup. etcétera, etcétera, ¿no? Así es que fin de semana muy positivo para los nuestros. Así es. La selección ganó, mi querido Raymond. Dos ¿Cuánto cero, quedaron? 2-0. 2-0, ¿Y dos Costa cero. Rica? Costa Rica juega ahorita en lo que estamos grabando, creo, Ándale, contra Estados pues. Unidos. Está jugando ahorita. Minuto 60, 2-1. Iba ganando ¿Le va uno ganando a cero. Estados Unidos 2-1? Sí, iba ganando 1-0 Tómala, Costa Rica y ya le dio la vuelta. tómala. ¿Contra quién va México en la semi, Contra Panamá. No, contra Honduras. Contra No Honduras. puedo. Honduras ayer le eliminó a Panamá en penaltis y hoy eliminó Guatemala a Canadá también en penaltis. No, pero durísima Que esa fue copa, la, bro, que fue la sorpresa los guatemaltecos. Durísimo, Con Luis durísimo. Fernando Tena en el banquillo técnico mexicano. Durísima esa copa oro, sin ¿Y duda. tampoco estás viendo el Mundial de Clubes? No, ¿cómo vamos de rey? ¿De qué? Ah, Pasó a Monterrey juega octavos, ¿no? mañana. Monterrey juega Contra. mañana contra el Borussia Dortmund. Eh, O sea, hasta el lunes. ¿El Contra Borussia es el campeón de la Champions? Ajá, y si gana, Ah, iría. Ah, no, juega el martes. Juega mañana, ¿cuándo juega Monterrey? Es que creo que si gana, iría contra el ganador del Real Madrid. Estoy borracho de mi cabeza. A ver, déjatelo checo, porque aquí tenía el bracket. ¿estás crudito?
No, no, ojalá. Fuiste a jugar golf ayer, ¿va? Mundial de clubes. Estoy mejor que Alonso. No, Fui- creo que todos estamos mejor que Alonso. ¿Fuiste a echar golfito ayer? Estamos. ¿Te emborrachaste después de jugar golf? Nah, nah, Nada. 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 No, fui muy temprano. Fui a las 7:40 y acabé a las 11. Pues, ¿qué tiene? Acabé a 11:30 más o menos. ¿Qué once tiene? cuarenta fueron 4 horas exacto. ¿Dónde Súper duro. jugaste? En el tinto. Buen campo, buen campo. ¿Ya está mejor o sigue muy puteado? Mejor, Ya no está mejor. tan... Estaban Ha difíciles llovido más, ¿no? las banderas. Sí, llovió mucho la semana pasada. Ya está más Llovió mucho verdecito. la semana pasada, ya está más verdecito. El Monterrey juega el martes contra el Dortmund. Y si gana, va contra el ganador del Real Madrid o Juventus. Toma la papa. Ahí están los rayados. A mi GOAT ya se lo echaron, ¿no? A Su ex Messi ya. equipo. Ese equipo es correcto. Su 4-0. ex equipo. 4-0. Es que Fácil. ese Miami no trae Caminando el nada. PSG. No trae nada ese Miami Nada, Football nada, Club, nada, nada. En lo ¿no? absoluto. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué más? ¿Con qué nos seguimos? ¿Quieres hablar ¿Juego Leaf o PJ Tour? ¿Se puede jugar el juego de estrellas de la Liga Mexicana Base o no? ¿Por qué no se va a poder? ¿Por Por las las lluvias, lluvias? caray. Estoy viendo mucho aquí en el DF. ¿Y vas en los Dalios? En el Estadio de los Diablos, A ver, ya la Mexicana de temporada Béisbol. 100 de aniversario. Está de fiesta la Liga Mexicana de Béisbol. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Betito Guadarrama. Pues sí, Art Charles ganó el Home Run Derby. Ok. De los Diablos, ¿no? Escuadrón de El los Diablos. toletero de los Leones de Yucatán. Ah, de los Leones. Sí, ya sé quién. Ex Liga Mayorista, ¿no? Creo que sí. Eh, Y el juego de estrellas es hoy. Es ahorita. muy bien, muy bien. Nosotros grabando podcast en lugar de estar viendo Y al béisbol. al rey de los deportes. Pero bueno, ¿qué más, Raymond? ¿Con qué te querías seguir? ¿Quieres PJ Tour o quieres Leaf Golf? Tú dime qué prefieres. Yo le entro lo que tú me digas. Mexicanos en Leaf Golf. ¿O quieres hablar de Patrick Reed? No, vamos digo, de las dos cosas, ¿no? Sí, de los dos. De las cosas. dos. Oye, a ver, Carlos se sintió el cansancio, ¿no? Lamentablemente, no tiene una muy buena semana. Todo lo contrario, a pesar de que llegaba a jugar en casa, pero bueno, son muchas. ¿Cómo decirlo? Pulsaciones, adrenalina. Sí, son muchas emociones después de lo que sucedió en Oakmont, ¿no? Un campo tan Ujú. complicado, estar en contienda en un Major, enfrentar a los jugadores que está enfrentando, es complicado, ¿no? Ujú. Creo que el resultado de esta semana no quiere decir mucho, ¿no? Una mala semana y ya. Y ahora a lo que sigue, ¿no? La próxima semana descansa Live Golf y la que sigue estarán en Valderrama, donde también Golf Shot estará presente para que estén al pendientes de la cobertura de Live Golf Valderrama, donde estaremos presentes previo al Open. De ahí tomaremos un avioncito de Málaga a Belfast y de ahí un cochecito del lado derecho para llegar a Portrush. ¿Vas a manejar tú? Espero que no, güey. En algún momento me van a pedir que maneje, pero ya les dije, güey, si quieren que yo les ayude a manejar, renten un automático. Sí. Porque de velocidades y al revés, no, mamás. Sí, no. En Liverpool manejé de Londres a Liverpool recién aterrizado con un jet lag terrible. Son como 2 horas y le terminé ponchando la llanta al coche. Era la primera vez que manejaba del lado derecho. Es bien complicado, es bien difícil manejar del lado derecho. Pero bueno, creo Digo, que pues no como que la ponchaste tú, o sea, al final te pisaste una piedra o algo. No, si me fue tu subí. culpa. Me subí a una glorieta. Ah, De un banquetazo, ya. de un banquetazo. Ah, ya. Sí, no, sí, sí, sí la poché yo. Sí, ¿Y la cambiaste tú y todo ahí? No, güey, está muy cabrón. Le hablé a donde lo renté y me pidieron mi ubicación. Y estaba en un pueblito, güey, porque además que dije, bueno, de una vez me lanzo y recojo mi acreditación. Yo de necio, ya eran las 6, 7 de la tarde, en lugar de irme directo al departamento donde me iba a quedar. Y llega una van, y se baja un inglesote gigantesco y abre la puerta de la van y en lugar de tener asientos, tiene un taller allá adentro, güey. Espectacular. Entonces te quita un gato así, puta, que casi le pica un botón y ya levantó el coche, saca la llanta, la arregla en putiza, la vuelve a poner dentro del ring y te la pone el coche y vámonos. La verdad, nunca había visto algo así. Increíble el servicio. Entonces, bueno, ahora llego a Málaga primero
Entonces, bueno, ya voy a estar con el horario un poco arreglado, ¿no? Después de toda la semana en Valderrama y ya de Belfast a Port Rouge. Espero que estén un poquito más tranquilos. Así es que estén al pendientes porque se viene una gran cobertura del Live Valderrama. Varias sorpresas por ahí. Mucho de qué platicar. Les vamos a estar compartiendo videoblogs en @golfshot_mx en nuestro canal de YouTube también. Vamos a hablar con muchos de los golfistas del Leaf Golf. Vamos a estar haciendo mucho contenido y después vamos a estar llegando al cuarto y último Major del año. ¿Estás emocionado por el Qué Open? triste, qué triste, Qué triste. rápido se pasaron, Se güey. acaba, sí, Se se pasó pasaron bien, muy bien rápido. rápido. Bien rápido. ¿Estás emocionado o no? ¿Vas a jugar en Irlanda del Norte? No lo sé todavía. No, hasta ahorita ¿No has visto? no tengo ningún tea time asegurado. Es que la verdad, la semana del torneo es complicado escaparse a jugar. Y como llevo una No te semana vas a antes por quedar más Leaf, días. me quedo nada más un par de días. Pero el lunes que estás como cansado del torneo y la mano ya no haces mucho, el martes voy a estar en Dublín, prefiero ahí medio turistearle y ya el miércoles regreso temprano, Sí, pero muy vamos a bien. ver. Vamos a ver. Sí vamos a jugar en España, eso sí, en España se va a ver golfito, ya les contaremos, una sorpresa. No has jugado en España, ¿verdad? Me dijiste Nunca. hace poco que no has jugado en Va a España. ser mi primera vez y voy a jugar en uno de los campos que más ganas le tengo. Así es que estén al pendientes que se viene una gran semana en España. Pero bueno, lo que decíamos, ¿no? No fue la mejor semana para Carlos, algo que creo que se entiende. Ujú. Estoy seguro que en Valderrama las cosas serán completamente distintas. Y luego Abraham, que termina de líder el viernes, si no me equivoco, ¿no? El sábado estuvo con grandes posibilidades de dormir de líder, pero hace Iba a dormir de líder, exacto. Iba a dormir líder y hace pero un hizo doble, doble bogey. hace un doble No, un par tres. en su 18, un par 3, un doble un poco, ay, que dejó un muy mal Sí, sabor sí, de sí, sí. boca, un muy mal tiro de Sí, salida, sí, sí. un segundo approach que tampoco fue bueno, no logra el up and down y termina siendo doble y creo que desde ahí se le desvieló un poquito la máquina, ¿no? Y tuvo un domingo para el olvido, con dos dobles en sus primeros 9 y termina tirando más 5, uno abajo de par, varios golpes fuera del desempate. Un desempate rarísimo, ¿no? ¿En el En, Leaf? en Sí. cuanto a los jugadores que se fueron al En cuanto al desempate. desempeño de los jugadores. Patrick Reed, Jinichiro Kozuma, Ajá. es japonés o coreano, es japonés según yo, no es el único japonés Japonés. de Leaf. Louis Oosthuizen, Ajá. Paul Casey, Ninguno acertó el fairway. y con el primer hoyo de desempate, el ex Capitán América, que ahora ya los asistentes de Leaf andan pidiendo que, o por lo menos los que están en Dallas, están pidiendo que Keegan Bradley lo nombrara y lo hiciera parte del equipo. Y bueno, Patrick Reed, después de varios desempates y segundos lugares, consigue Ujú. su primera victoria en Leaf Golf. Victor Raymond, a ver, tenemos que hablar de los Ironheads, cabrón. ¿Podemos hablar de los Ironheads o ni siquiera tiene caso? Pues no más por mi Cosuma de toda la vida. ¿Cómo te explicas que a pesar de que uno de sus miembros terminó empatado en la primera posición, Ujú. los Ironheads terminaron novenos? Pero a ver, Son sí, un desastre, güey. terminó Kevin A T46, terminó Danny Lee T40 y terminó Jovin Yang T40. Pero quiero resaltar que mínimo estos güeyes ya ganaron. ¿Ya ganaron los Ironheads? Los que nunca han ganado Ah, son cuando los Daniel High Lee ganó, Flyers. cuando Ajá, los High Flyers son los que nunca han ganado. el equipo de Phil es un desastre, ¿verdad? Y creo que los Range Ghosts tampoco han ganado. Nunca ganaron, no, sí, no. A ver, creo Los que... Majestics, creo que los Majestics No, ni los siquiera se han Majestic subido ni al podio, compiten. güey. Ni al podio se han subido, ¿no? Ah, los High Flyers nunca se han subido al podio. ¿No? No. Y los Majestics creo que tampoco, ¿no? Yo creo que los Majestic sí, a ver, deja Según yo checo. no, güey. Según yo no, es un desastre. Mis abuelitos. Me caen re bien, la verdad. Me caen re bien mis abuelitos, pero Pero sí están bien viejitos. sobre todo Lee. Este, pero, en el hoyo de desempate, creo que el único que cae en fairway es Paul Casey. Ajá.
Pero tiene un segundo tiro espantoso que cae en una trampa como del otro lado, al ladito. O sea, una trampa que ni siquiera está en juego Ajá. en el green. Louis Oosthuizen se cae al agua. Igual, una lagunita que no, o sea, que sí juega, pero para estos güeyes no. Claro. O sea, para estos güeyes no juega. Está del lado izquierdo, está lejos, hay muchísimo del lado derecho. Y el único, y Patrick Reed y el Kozuma no cayeron en fairway. Y Patrick Reed tuvo el segundo tiro más decente, que tampoco fue uno muy bueno, y mete un pot largo, relativamente largo para ganar. Pero sí, no, un desempate aburridísimo. Y creo que mal jugado por los cuatro jugadores. Oye, ¿quién es el rey del Gol de show? Costa Rica, 3-1. 2-2. Ah, iba perdiendo Costa Rica. Te entendí Iba que iba, perdiendo Costa te Rica, entendí que iba no. ganando 2-1. 2-2. Oye, ¿quién es el rey del showxismo? ¿Cómo que el Paul choxismo? Casey, o Ah, sea, ¿quién es el choxismo, que ya, más choc. choquea? ¿Paul Casey, Tyrell Hatton o Tommy Fleetwood? No, el Tyrell Hatton ahorita está. Ah, el Tommy Fleetwood. Sin duda alguna, Tommy Fleetwood. Pero es que Pero a no, Casey el le Tyrell pasa lo Hatton también mismo, güey. ahorita O sea, está. a ver, Casey ganaba el Honda, ¿no? ¿Cuál era el que ganaba? Le ganó a Anser uno, creo que el Honda fue el que le ganó a En Anser. semanas, en años consecutivos ganó, creo que fue el Honda, no me acuerdo, uno de Florida, estoy casi seguro que Sí, claro ese. que fue el Honda, que se lo gana Anser, que salen en el último grupo los dos líderes y lo gana Casey al final. Pero ¿cuántos otros torneos se quedó ahí en contienda? Majors, Varios. Leaf Hong Kong, el que le gana a Bram, ¿no? Y Hatton es un También, caso exacto. parecido. Hatton ganó solo en Bay Hill en el PGA Tour, pero muchas veces estuvo en contienda y no pudo. En México, un Bueno, buen. el Leaf ya ganó. Y bueno, nuestro querido Tommy, que no ha podido ganar en el PGA Tour, que ha estado varias veces en contienda en Majors también, y tampoco, ¿no? Los tres grandes estrellas de la Ryder han sacado muchos puntos en la Ryder, han ganado en el DP World Tour, pero cómo les cuesta trabajo cerrar torneos, ¿no? Sí, no, Para ti es Dalad, Sí, Tommy Dal. Tommy sí, Tommy. Mira, el Paul sí tiene tres victorias en el PGA Tour, no mínimo. Tiene Sí, 10 segundos lugares. Tuvo es que, 10 segundos güey, te lugares. digo, te Tuvo 10 digo, segundos lugares. está cabrón. Y Hatton, si no me equivoco, nada más ganó en Bay Hill, güey. Tyler Y Hatton, medio de creo que milagro. sí. Y Y medio también de tuvo milagro. un Sí, chingos sí, de sí, segundos sí, sí, sí. lugares, güey. Sí, sí, sí. Y medio ¿No? de milagro, es correcto. A Este. ver, Tyler Hatton Británicos los tiene tres. Ingleses los tres. ingleses los tres, no solo Curioso, ¿no? británicos, ingleses. Ahí están cerca de la lista de Colin Montgomery, ¿no? El escocés que nunca pudo ganar un Major a pesar de estar varias veces en contienda, sobre todo en el abierto británico. Pero bueno, Patrick Reed consigue su primera victoria. Creo que venía jugando bien, ¿no? Era Sí, cuestión de tiempo. En el Masters jugó bien. Eh, y Sergio, que a pesar de que no tuvo una de las mejores semanas, es el jugador que termina amarrando el boleto al Open, al Abierto Británico. El primer boleto que se da directo al Open vía Live Golf. Joaquín Niemann ujú, amarró el del US Open. ujú. Entonces, bueno, Carlos Ortiz, perdón, Sergio García estará presente. Y ojo, porque el martes se juega la clasificación Abierta, abierta para el Open final. y Ujú. Abraham Anser estará presente, ¿no? Ojalá haya suerte y no sea solo Carlos el que esté en el Open y tengamos a los dos, y si no, de todos modos, muy emocionados de poder contar por lo menos con una presencia mexicana en Royal Portrush en el Abierto Británico, ¿no? Sí, Abraham que se ha conseguido su boleto las últimas veces que disputó el Abierto Británico y tuvo un fin de semana relativamente bueno, un muy mal domingo, ¿no? Incluso acabó enojado en el hoyo final, ¿no? Pues al Sí, final tiró 5 golpes sobre par. Si se meten a golfshot-mx en Instagram, van a poder ver el cabreo, como diría la prensa española, del enojo de Abraham Anser debido a un like que pidió relief, pero no se lo otorgaron sí se encabronó, ¿eh? y pegó un segundo mal tiro y al final hizo otro bogey. Creo que cerró bogey, bogey, bogey. No sé, pero como que medio le tuvo un respiro que se puso en -4 y los vídeos estaban en -6 con 3 hoyos por jugar. Sí, Y creo que parecía terminó, que remontaba. ajá,
Y terminó bogey, y pues que quedó fuera de contienda y quedó fuera del top 10. ¿Y sabes quién quedó fuera del top 10 por primera vez en la historia del Leaf? El señor John Ram. No me he dado cuenta de Quedó fuera eso. del top 10 el señor John No Ram, me quedó digas. T11. A un golpecito. T11 a un Ese fue el golpe. rompequinielas de esta semana, ¿no? Así es. El rompequinielas de esta semana. John Ram se queda fuera por primera vez del top 10. Y de ese va a Valderrama, un campo que le ha costado mucho trabajo, güey. ¿No? Que Sí. Sergio, que para Sergio es como su segunda casa, se cansa de ganar en Valderrama. El Abierto de España lo ganó varias veces. Lee Wolf el año pasado de una manera espectacular, remontando a 7 golpes de la Giri Ujú, el domingo. ujú. Y John Ram, que le ha costado mucho, mucho trabajo a Valderrama, ¿no? Entonces, híjole, si no tiene una buena semana de camino al Open, que hace, ¿qué fue? En el 2019, cuando se jugó el Open ahí, hace 6 años, tuvo una buena actuación. O sea, nunca estuvo como realmente en contienda, pero llegó a tener una buena actuación. Y sería, creo que no sería el escenario ideal para John Ram que tuviera 2 malas semanas consecutivas en Live Golf previo al Open, ¿no? Después de que en el Masters no le va bien, el PGA Championship como que empieza a recuperar las sensaciones, en Ujú. el US Open también, y que otra vez venga como este bajoncillo, creo que no son buenas noticias para él rumbo al cuarto y último mayor del año, ¿no? Sí, y que, pues, ¿qué fue de Wiki? Sí compitió en el PGA Championship, fue más de Wikipedia. Pues sí llegó a estar, o sea, parecía, si un jugador tuvo la posibilidad De presionar a Scheffler fue él, de ¿no? robarle el título a Sheffield fue John Ram, ¿no? La Sí, verdad, ¿no? sí. Digo, creo que nadie se lo quitaba a Scheffler, pero si alguien fue el más cercano, ¿no? Sí, sí, Exacto, sí fue el español. totalmente de acuerdo. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta. No hemos hablado todavía del PGA Tour, Ujú. pero bueno, creo que no tiene mucho que ver con esta pregunta porque los jugadores que estuvieron en el PGA Tour, bueno, algunos de los que estuvieron esta semana puede ser que vayan a estar en contienda en el Open, pero a falta del Liv Valderrama, a falta de, ¿qué se juega la próxima semana el PGA Tour? John Deere Classic. El John Deere y el Abierto de Escocia, ¿no? Ujú. Esta pregunta te la voy a volver a hacer la próxima semana, obviamente, que es cuando realmente te la tengo que hacer, pero después de lo que hemos visto, porque ya acabó el primer semestre del año, mañana acaba los primeros 6 meses del año, Qué rápido. qué rápido. ¿Quiénes son tus contendientes para Royal Porrush? ¿Caballos negros? No. ¿Quiénes son tus contendientes? Uf. O sea, ¿quién es tu Uf, 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 favorito? uf, 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 Y si me quieres dar un cabello negro, dámelo también. uf, 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 uf. Que Está no quiero difícil, decir ¿no, los de güey? siempre. Porque no quiero decir Scheffler, Es que Rory. Scheffler Está no de creo que la va a ir muy hueva. bien en el Open, la verdad. Rory Mm, se mm. nos cayó gacho después Es que de su victoria en el tampoco topo Masters. mucho Paul Brush. ¿Qué jugadores les va bien en Paul No, Brush? bueno, pues es un campo links como cualquier otro campo Ujú, de la ruta del Open, ¿no? Es un campo donde va a haber lluvia, va a haber ujú, viento, un campo que hay que mm. saber jugar la pelota por arriba, pero también hay que ser muy creativos. Sabes que los links la distancia a veces no es tan importante porque la pelota corre Ujú. mucho, ¿no? Lowry ganó cómodamente el año Me gustaría pasado. Hatton, fíjate, pero, ay, Sí, pero no aguanta Hatton. a mí me parece un gran pick el de Hatton para el Open, sin duda. Tommy fue segundo el Ujú. año pasado. Tuvo un par de errores como suele Pero Tony pasarle. siempre segundo. Como O suele pasarle sea, en el Open. Pero este sí fue un segundo de veras, ¿no? O sea, porque muchas veces Fleetwood es segundo porque la última ronda tira 6-5 viniendo de muy atrás. Y le alcanza ujú, para quedar top 5, tercero, segundo, ¿no? Pero esta vez sí ujú. salió en el grupo final con Shane Lowry, ¿no? Tiene un par de errores como suele pasarle cuando están en grupos finales, que Shane Lowry aproveche y gana por varios golpes de diferencia. Ujú. Este, pero a mí me gusta mucho Fleetwood, güey. La verdad es que me gusta mucho Rose y el propio Adam Rose, Scott. debe ser de Rose. Adam Rose me, Scott me parece bien. también me gusta y el propio Sergio, Sergio también creo que puede ser una buena semana para él. Creo que todos los veteranos han levantado la mano en algún mayor. Digo, Sheffield va a estar ahí en el top 10, top 15. Sí, obvio. Eh, y vamos a ver lo de Rory. No sé si te acuerdas, hace 6 años regresa a casa.
Y no pasa el corte. al campo donde tenía el récord, termina siendo un 8 en el hoyo 1, que tampoco es un hoyo tan complicado, pero bueno, tiene la bounce del lado izquierdo, se va a la bounce, segundo tiro queda ahí enrofadito, bueno, el cuarto tiro después de la bounce queda enrofado, después queda, se tiene que dropear, declararla injugable, que quedan unos arbustos horribles al lado del green del 1, después tripotea o cuatripotea y hace un doble por ahí cuando parecía que enderezaba el camino. Tiene un viernes espectacular, pero fue tan malo su jueves que no le alcanzó. Y vamos a ver, o sea, no llega en su mejor momento, la verdad. O sea, a ver, es el jugador que mejor ha jugado este año, pero a partir de que ganó pero del Masters para atrás, ¿no? Y eso le ha alcanzado para seguir siendo el mejor jugador de la temporada. Pero del Masters para adelante tampoco es que ha estado muy fino, ¿no? Entonces, Ha estado en un par de contiendas, pero nada que diga está liderando. O sea, ha estado cerca, pero no ha liderado. Sería una Creo gran que desde historia, el Masters no ha liderado ningún torneo. Sería una gran historia. Sí, claro. No, sí, claro. Iba a preguntarte igual si veías a Ay, se me fue el nombre ahorita. Colin Morikawa. No, hombre, ese Cameron no, Young. está para el perro. No, otro que está para el perro. No, pero Cameron Young se crece mucho en majors, ¿eh? Brooks Koepka. Brooks estuvo en contienda se me fue el nombre. en Royal Portrush. Sí, pero esos años estaba en contienda o sea, todo el tiempo. Wilhelm Clark. No, se me fue el nombre. Me blanqueé. No, pues bien, Raymond. Bien, qué bueno que me preguntas. Qué bueno que me preguntas. Qué bueno que dejas en suspenso al público. Rory no me gusta Rory, no me gusta Koepka, no me gusta. A mí sí. Se retiró este fin de semana del Leaf, jugó el mexicano Luis Carrera, hizo su debut en el Leaf. Digo, no cuentan sus puntos, no cuenta sus puntos, no cuenta su score, simplemente juega para el equipo. Exactamente, y para que haya 54 jugadores en el campo. Sí, a ver, vamos a poner en contexto porque creo que estás enredando un poquito a la gente. Brooks venía jugando del jugador. Brooks venía jugando muy mal y supuestamente una lesión hizo que tuviera que dejar el torneo. Y Luis Carrera venía desde la temporada pasada siendo el segundo suplente de Leaf. Leaf tiene suplentes, ¿por qué? Porque obviamente el individual cuenta, pero como ya sabemos también hay por equipos. Entonces un equipo no se puede quedar incompleto. Entonces si un jugador por enfermedad, por lesión, por lo que sea, tiene que dejar el torneo, entra uno de estos suplentes para que su score cuente para el equipo, ¿no? Entonces Brooks Koepka tiene que abandonar el torneo a la mitad de la primera ronda. Luis Carrera el segundo suplente, pero ya otro jugador, creo que Schwarzel, si no me equivoco, había ya abandonado. Entonces, después de haber estado viajando ya una temporada y media completa con Leaf Golf, por fin Luis Carrera debuta. Creo que no tiene el mejor de los debuts. Hoy creo que quedó arriba de par. 9 golpes arriba de par hoy, si no me equivoco. Pero bueno, hubo 3 mexicanos hoy en Leaf Golf. Tiene una buena temporada Luis Carrera, sin duda alguna. 2 victorias en el Sunshine Tour, ¿no? El Tour de Sudáfrica. Entonces, bueno, una noticia más para el golf. Ya me acordé del jugador que te iba a decir. ¿Quién? Pero no ha pasado ningún corte en los 3 medios que ha jugado este año, ¿eh? Entonces, ¿para qué lo pones sobre la mesa? Porque se abstraca. Ok. Porque se abstraca. Pero no pasó ningún corte. No pasó el corte en el Masters, no pasó el corte en el US Open, no pasó el corte en el PGA Championship. Puede ser. No me molesta se abstraca. O sea, no me parece un mal pick. Tampoco me parece el mejor. Keegan Bradley. Para que se suba sí. a la Ryder. Sí. Ludwig Haber. Es que no viene bien. Es que todos son reales, pero no, o sea, todos tienen, todos son candidatos. Pero por eso pensaba como en uno. Bryson, no sé. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Pero es que también es fácil de decir que un inglés como Fleetwood, como Hatton, como Rose, pero luego, ¿quién fue el último británico en ganarlo? Desde Shane Lowry, güey. Pero Shane Lowry no es británico. Bueno, es irlandés. Irlandés. Estoy de acuerdo. Sí, hace muchos años. ¿Rory fue el último británico en ganarlo? Rory gana el 16 en Liverpool. El 14. En el 14, tienes toda la razón. El 16 lo gana Stenson. El último británico, Rory, Suecia, Italia, Irlanda, Australia. No es británico, pero. No. No, es como si decimos que Christopher Aventura es mexicano. Oh, bueno. Rory fue el último británico. Mames, desde el 14 un británico desde el 14 no ha ganado el Open.
¿En el 15 quién lo gana? En el 15 lo gana Zach Johnson en San Andrews. Zach Johnson en San Andrews, claro. En el 16 En gana en Moorfield Stenson, Henrik en Royal Stenson Troon. en Royal Troon, que le gana la batalla a Phil Mickelson un domingo espectacular. Jordan Speed. 17 Jordan Speed en Birkdale. En el Francesco. 18 Molinari en Carnoustie. Sí. En el 19 Lori en Port Royal Rouge. Port Rouge. En el 20 no se juega. No hay. En el 21 en Royal St. George's con el Morikawa, Morikawa. sin En gente. el 22 Cameron Smith en el All Course. En San Andrews. ajá. Luego Brian Harman en Liverpool y Sander Schauffele el En año Royal Port pasado Rouge. En Royal Troon, perdón. Royal Troon. Madres, güey. Sí han pasado muchos años. ¿Dónde están los Muy faldos? muy internacional, pero... Más o menos, mucho norteamericano, güey. Sí, 5 gringos desde Zach Johnson, sí, 5 gringos. Muchos norteamericanos, ¿no? ¿Dónde están Nick Faldo, no? ¿Y dónde están Darren Clark. Darren Clark? Bueno, que gana esta semana el US Senior Open, que creo que fue el mejor torneo de todos los que se jugaron. ¿lo ganó muy él? emocionantes. No. Ganó Parrington, ¿no? Que también en su momento ganó. Bueno, pero tampoco es británico, es Pero irlandés. tampoco es británico. Es irlandés, sí. Greg McDowell, McDowell ganó el US Open, no el Open. No sé si Parrington va a estar clasificado al Open. El año pasado sí jugó en Royal Troon. Todavía clasifica. ¿Todavía? Por su edad todavía clasifica, sí. Claro. Por su edad. Sería interesante que lo veamos pasar el corte, ¿no? El año pasado pasó el corte en Troon. Y que pase el corte y llegue a estar, no en contienda, pero ahí en lugares ¿Qué pasa el corte? arriba sería interesante. Es un jugadorazo. Yo soy muy fan de Parrington. Sí. Yo tuve la oportunidad de convivirle este año en Vidanta y un tipazo, la verdad. Sí, hicimos un contenido muy bueno. Lo subimos en colaboración con el Mexico Open de Vidanta World y la cuenta GolfShoot-MX. Jugó el hoyo más complicado uno de los más complicados que tiene Vidanta. Y estuvimos con él platicando todo el hoyo, cómo lo jugó, su estrategia y demás. Ujú. Y es muy bueno hablando. Y además es un jugador asasasasazo. Pero bueno, ahora sí, PGA Tour. Podgitter, Justicia Divina, ¿no? Creo. Después ya lo platicamos al principio del programa, después de lo que pasó en el Mexico Open at Vidanta World. Uno de los jugadores más largos que en el PGA Tour, muy joven, apenas 20 Muy años. joven. Rompió el 59 el año pasado. El Corferry Tour, creo que un día después tira 60, 61, una cosa así. Un jugador que le pega duro, que sabe ir bajo, que no se asusta de tirar scores bajos. Le veo un futuro brillante. Y mira, a ver si coincides conmigo, mi querido Raymond. Algo que estuve pensando mucho hoy mientras veía la transmisión del PGA Tour, después de que Knapp estuvo en contienda prácticamente toda la semana y hoy estuvo en posibilidades reales de quedarse con el título. Me recuerda mucho a Wyndham Clark, güey. O sea, un jugador con una calidad poco arriba de la mayoría, ¿no? Porque la verdad la calidad de Knapp es impresionante. Pero que la cabeza le juega chueco, cabrón. O sea, yo creo que en el momento en que Knapp encuentre a su psicólogo correcto, como Wyndham Clark lo encontró previo al US Open, y logra estar en ese state of mind adecuado, que puede ser que no le dure para toda su carrera, como Wyndham Clark. Ahorita está claro que Wyndham Clark ya no está en ese estado donde estaba en el 2023 cuando gana el US Open, pero cuando Jake Knapp llega a ese momento de claridad mental con el golf que tiene, va a ganar un Major, el que sea. O sea, puede ganar el Masters, el US Open, el PGA Championship, el Open, ¿no? Claro. Pero es un jugador que la cabeza creo que le juega un poquito chueco, ¿no? Tiene un swing espectacular, tiene personalidad. Le pega duro también. Le pega durísimo, tiene buen juego corto. La verdad es que es un jugadorazo. Me recuerda mucho a Wyndham Clark porque tienen características muy similares y a los dos creo que la cabeza es a la que les juega un poquito checo, ¿no? Pero bueno, un desempate. Sí, falló un pot como de 10 varios pies, ¿no? Varios Pero que lo hubieran metido, por lo menos pero en 3 el o 4 último. que lo hubieran metido en el desempate ya en los suyos finales, ¿no? Pero bueno, un desempate un poco ahí sosón, ¿no? Que no encontramos campeón, Aburrido, no encontramos campeón. largo. Y tampoco era que hubiera un jugador muy Grayson que jugó muy bien la temporada pasada, Kirk, que ya ha ganado en el PGA Tour, ganó en Hawaii apenas la temporada pasada, o hace 2, y Podgaiter, que creo que tiene mucho que dar.
y creo que eventualmente se va a volver un jugador muy importante, pero todavía no está ahí, ¿no? Todavía es muy joven, ya muy poco Sí, tiempo en muy el PGA joven. Tour, pero bueno, con esto amarra ya su boleto al Masters, al PGA Championship, asegura su tarjeta 2 años y creo que termina siendo un gran campeón, ¿no? Un gran campeón Sí, incluso cuando estábamos aquí en México que se va a desempate, con Brian atraía Campbell, más ¿no? la historia. Sí, Atraía claro. más la historia de Aldrich Poetry como campeón en México. Sí. Sobre todo porque se espera que sea un jugador que tiene justo, va a cumplir 21, si no es que apenas, o sea, los va a O cumplir. los acaba de cumplir o está a punto de cumplirlos, sí. Ajá. Pero que sabemos que va a ganar, o sea, que esto no va a ser su única victoria en el Tour. Digo, no sabemos, pero muy difícil es que sea su única victoria en el PGA Tour por lo joven que es, por lo exitoso que fue en el Conferry, ¿no? Creo que La también jugó un par historia de del... torneos amateurs, ¿no? Ganó un torneo amateur Sí, importante, ¿no? sí, sí. Y la historia que tiene el golf sudafricano, ¿no? Sudafricano, entonces Jugadores como seguramente Ernie ganará, Els, como Gary ajá, Player, etcétera, etcétera, que por ¿no? ahí se le cruza un Mayor, ¿no? Y que sea campeón de Mayor, entonces creo que sí tiene muchísimo golf y creo que estuvo cerca en México, Sí. no que se hubiera gustado, creo que hubiera sido más Brian Campbell llamativo fue un que gran campeón. ganara. Y Eh, demostró que estaba en buen momento, pasó el corte No, del sí, claro. Masters, ¿no? La historia del Este, bambú, sí, todo eso. exacto, exacto, exacto. Pero Victoria, más que merecida y lo de Jake Knapp creo que sí le hace falta un poquito como de switch, como instinto matador, ¿no? Como Exactamente, que un poquito más de instinto matador, exactamente. y para que empiece a acumular más victorias, porque luego sí se mete los jueves y los viernes, Sí, por eso ahí te está los digo, viernes, por eso te digo, por eso ¿no? te digo. Pero bueno, yo soy fan, la neta. De los jugadores nuevos es de mis favoritos. Digo, hay muchos más arriba de él, pero me parece un Tiene dos segundos jugadorazo. lugares tres con creo. Claro, no, no, es un gran jugador. Pero bueno, mi querido Raymond, para ya empezar a despedir este programa, en Puntamita, Nayarit, se llevó la Ujú. asamblea de la Federación Mexicana de Golf. Hubo cambio en la mesa directiva. Después de 4 años, como dictan los estatutos, se tiene que abrir a votaciones y hacer cambio en la mesa directiva y sobre todo en el presidente. El presidente no puede estar, los periodos duran 4 años. Y bueno, terminó el periodo de Fernando Lemenmeyer, que en su momento fue presidente de la Asociación de Golf de Valle de México por muchos años. Termina su periodo de 4 años a cargo de la Federación Mexicana de Golf. A ver si logramos eventualmente platicar con él, ya sea para este programa o para Golf Shot, nuestro programa de radio, que también lo subimos en formato de podcast y también lo pueden buscar en Spotify, búsquenlo como Seguro. Golf Shot Radio, Golf Shot México. Y llega Andrés Jurado, ¿no? Que presidente de la Asociación del Sur, ¿no? De golf, muy cercano a Lomas de Cocoyoc y Hacienda de Cocoyoc, un presidente joven, ¿no? Sí. Si no me equivoco, aún más joven todavía que Fernando Lemenmeyer, que ya era un presidente joven. Y pues nada, desde Bola de Caimanes, desde Golf Shot, de desearle toda la suerte, que esto sea en beneficio del golf mexicano, que esto sea en beneficio del golf profesional mexicano, del golf amateur mexicano, y que podamos seguir creciendo y teniendo buenos resultados. Así es que bueno, mucha suerte, mucho éxito, muchas felicidades a Andrés Jurado Rivera Torre por ser el nuevo presidente de aquí a los siguientes 4 años de la Federación Mexicana de Golf. Él estará a cargo de la federación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ¿no? Entonces, Mm. bueno, importante empezar a enfocarse en eso, trabajar en eso, el mundial amateur que ya hablábamos, que ya se viene, creo que es una generación bien interesante con Carlos Artizarán, con Jerry Gómez, también con las mujeres, con Clarisa, etcétera, etcétera. Así es que posibilidades de hacer buenos papeles. Entonces, bueno, desde aquí, insisto, le deseamos la mejor de las suertes y nos ponemos a sus órdenes, a su disposición para el beneficio del golf mexicano y todo sea Claro. para que haya un crecimiento en el golf mexicano. Mi querido Raymond, pues vámonos, ¿no? El Vámonos. próximo, el próximo domingo voy a estar aterrizando a las 8 hora de Málaga, en Málaga, que serán como las 12 del día, más o menos de aquí. Vamos a ver cómo anda el cansancio. Pues si no, se lo van a tener que aventar a Alonso y tú. Esperemos que Alonso ya se haya recuperado de su pancita, Sí, no. de su panchita.
Le duele No, la y, pancha. y seguramente las dos personas que nos escuchen van a estar muy atentos del análisis del John Deere Classic. Claro, O sea, como John Deere no, Classic, o sea, John Deere Classic. pero no está la previa del Open, ¿no? Que eso creo que eso es lo interesante. No, es la previa del Valderrama. El Open está Ah, después. claro, tenemos una semana más. Claro, claro. Bueno, entonces sí, yo Ujú. creo que sí les voy a ceder el micrófono a ti, Alonso. Vamos a ver, vamos a ver. Mi querido Raymond, te mando un fuerte abrazo. Ahí nos vidrios. Nos vemos pronto y gracias a nuestros dos por escuchar. Creo que ya son 3. Ya son tres. Esperemos que sobrevivan esos 3 la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Chao! Según la Real Academia Española, el caimán es un reptil del orden de los hemidosaurios, propio de los ríos de América. Muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de los pies muy poco extensas. Pero en realidad, un caimán es un ser humano del orden de los golfistas, propio de los campos de golf de todos los países de habla hispana, incluyendo los que no tienen agua. A simple vista pareciera un golfista normal, pero no. Un verdadero caimán sabrá siempre cómo sacar el mayor provecho en todas las apuestas. Ten mucho cuidado con esta especie. Bienvenidos a Bola de Caimanes. Hey, para la otra me tocan 4 y 3.